Que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo los bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes y les llene de abundante paz. Es un privilegio poder tener una vez más la oportunidad de compartir la poderosa palabra de Dios con cada uno de ustedes. Con entusiasmo, con mucha alegría, nos vamos a disponer a compartir un mensaje más que viene de parte de Dios. Y para eso hemos escogido, con la ayuda del mismo Dios, el libro de Proverbios, un versículo muy especial que está en el capítulo 19, y el verso es el verso 17, que dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bueno, nosotros debemos de pensar en aquellas personas necesitadas y que son realmente pobres. Es un privilegio poder tener la oportunidad de ayudar a alguien que está necesitado. Es un gran privilegio poder acordarnos de aquellas personas que son muy pobres o que son pobres y poder tomar la acción de suplir esa necesidad o esas necesidades que tienen. Y mucho más privilegio es al darnos cuenta de que cada que nosotros damos al necesitado, damos al pobre, es lo mismo que si prestáramos a Dios. Cuando tú y yo damos al necesitado, damos al que es pobre, es lo mismo que prestarle a Dios. Y Dios no es como muchas personas que son malapagas o malas pagas. Dios sí paga. Dios no es como algunos que se les presta y nunca pagan. Dios es diferente. Dios paga y paga bien. Y de hecho, cuando tú y yo damos a aquel que es necesitado, cuando tú y yo compartimos de lo que tenemos con aquellos que necesitan, es porque Dios ya nos ha dado. Pero Dios es tan bueno que aunque nosotros cuando damos de lo que ya Dios nos ha dado, Él nos da aún más después de que nosotros compartimos con los necesitados. Vale la pena ser generosos. Vale la pena dar a aquel que necesita. Vale la pena pensar en aquella persona que tiene una necesidad, ya sea una necesidad de comer, ya sea una necesidad de vestir, ya sea una necesidad de cualquier índole, pero una necesidad la cual nosotros muchas veces podemos suplir. Cuando tú te das cuenta que alguien necesita algo y tú tienes eso que aquel otro necesita, que aquella otra persona necesita, y tú suples esa necesidad de esa persona, dando de lo que ya tienes, de lo que ya Dios te ha dado, entonces Dios te va a dar más, ¿sí? El secreto de recibir está en el dar. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Se lo volverá a pagar. ¿Por qué? Porque ya Dios te ha dado, y cuando tú das ya es porque Dios te ha dado. Entonces cuando tú das, Dios mismo vuelve y te da. Qué bendición es poder tener la actitud de dar, ser generosos, ¿sí? Dios no es un Dios miserable, Dios no es un Dios que da con miseria, Dios es un Dios que da en abundancia, Dios es un Dios que da con generosidad. Qué bueno que tú y yo también demos con generosidad. A Dios le place esa actitud de dar con generosidad. Dios ha confiado a las personas ciertos recursos. Incluso aquellos que dicen ser pobres,
que dicen ser muchas veces muy pobres, algo tienen para compartir con otro que también es pobre o que muchas veces es mucho más pobre. A todos Dios nos ha dado, sea que tengamos poco o que tengamos mucho, pero nosotros tenemos algo para dar a otros también. Así tengamos lo básico, lo necesario, pero de eso que tenemos que es lo básico y lo necesario, de eso podemos dar. No necesariamente tenemos que tener muchas riquezas para dar, para compartir con aquellas personas que están bien necesitadas. Tú también de lo poco puedes dar. Yo puedo dar de lo que Dios me ha dado. Sí, porque cuando yo doy al pobre, al necesitado, yo estoy prestando a Dios. Y Dios, aunque ya me ha dado, pues vuelve y me da. Qué bueno es tener un Dios así, ¿verdad? Así es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es generoso. El Dios de la Biblia le gusta dar. El Dios de la Biblia no es miserable. Dios pide que compartamos con los demás según Él nos ha dado. En la naturaleza, nada vive para sí. Nada vive para sí en la naturaleza. El árbol da sombra, los ríos dan agua, el sol da calor, la semilla da fruto y así sucesivamente. Muchas veces el egoísta es el corazón del ser humano. Porque lastimosamente el ser humano muchas veces es egoísta. Muchas veces pensamos en sí mismo. Muchas veces creemos que como estamos bien nosotros, los otros también están bien. Muchas veces creemos que porque nosotros tenemos comida, gracias a Dios, tenemos alimentos para comer, gracias a Dios, otros también los tienen. Muchas veces creemos que porque nosotros podemos comer varias comidas en el día, otros también pueden comer varias comidas en el día. Pero muchas veces pasa lo siguiente, que mientras tú y yo podemos comer varias veces al día, otros solamente pueden comer una vez al día o no pueden comer nada, porque no tienen. Y pasa de que nosotros mismos nos damos a veces cuenta de quién es el que tiene dicha necesidad o dichas necesidades y nos hacemos los que no nos damos cuenta de nada, nos hacemos los insensibles, los indiferentes. Piensa en el pobre, pensemos en el pobre y en el necesitado. Recuerda que cuando tú y yo damos al pobre, estamos prestando a Dios. Cuando tú y yo pensamos en aquel necesitado, en aquellas personas necesitadas, y no solo pensamos en ellos, porque a veces es más fácil pensar en aquel que necesita y nos llenamos de pesar, y ay, qué pesar, ay, cómo me duele. Y no hacemos nada. O sea, no tomamos una actitud, una acción de dar, de ser generosos, de suplir las necesidades del otro que está necesitado, que necesita. A Jehová presta al que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Piensa en eso. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver mucha necesidad. Vamos a ver gente muy necesitada. Muchas veces más necesitadas, personas más necesitadas que nosotros mismos. Vamos a mirar que hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene que vestir, hay gente que no tiene dónde vivir, hay gente que les hace falta muchas cosas, las cuales nosotros muchas veces las tenemos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces vivimos para sí mismos. No pensamos en aquel que necesita, que es pobre, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. A Dios le duele cuando ve una actitud
de no dar en alguien, una actitud de egoísmo en alguien, una actitud miserable en alguien. Que Dios te ayude, que Dios me ayude. A veces decimos que Dios le ayude a aquel que necesita. Que Dios tenga misericordia y tenga piedad de aquella persona necesitada. Y muchas veces Dios nos dice, pero tú puedes suplir esa necesidad de aquella persona. Pero tú tienes la forma y la manera de ayudar a aquella persona que ves que está pobre y necesitada. Santiago enseñó de eso, ¿verdad? Santiago enseñó de eso. Santiago dice, nada ganamos que mandemos a aquel que está necesitado a orar. Ora para que Dios te ayude. Y tú teniendo la manera de suplir esa necesidad de ayudarle y no le ayudas. Es una fe muerta, dice Santiago. Cuando alguien se porta así, tiene una fe muerta. Qué bueno es ser generoso. Qué bueno es dar. No siempre es recibir, no siempre es que nos den. Gloria a Dios cuando recibimos, gloria a Dios cuando nos dan, gloria a Dios cuando llegan las bendiciones, cuando nos da el uno, nos da el otro, cuando recibimos de aquí, de allí, cuando todo es color de rosa, cuando la generosidad de otras personas la aplican con nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero qué bueno también es que nosotros mismos demos, repartamos, seamos generosos con aquel que necesita, con aquel que tiene una necesidad grande, pero que tú y yo tenemos la manera de suplir esa necesidad. Gloria a Dios por esa buena actitud. Gloria a Dios. Dios espera que compartamos de lo mismo que Él mismo nos ha dado. Sea que tengamos poco, tengamos mucho, pero demos de lo que tenemos. Por eso muchas veces no recibimos. ¿Saben por qué? Porque solo estamos esperando recibir y que nos den. Pero muchas veces Dios lo que está esperando es que tú des. Que des primero para que recibas. Hay una historia muy tremenda de un rey que se llamó Alejandro Magno. Fue un rey de Macedonia. Y se cuenta de que este hombre iba de camino. Y en el camino había un mendigo, una persona muy pobre. Esa persona le pidió al rey que le diera algo que supliera su necesidad, y este rey arrojó unas monedas de oro, y el cortesano, un cortesano que iba con él, se sorprendió, se quedó atónito, se quedó asombrado al ver la actitud de ese rey. Y le dice, wow, rey, ¿por qué le diste monedas de oro? Apenas hubiera sido que le hubieras dado monedas de cobre. Con eso hubiera alcanzado para que él supliera sus necesidades. Con unas monedas de cobre hubiera tenido. Pero Alejandro Magno le responde, es verdad. Sí, con unas monedas de cobre hubiera bastado para que el mendigo hubiera suplido sus necesidades. Pero ¿sabe qué? Yo le di de acuerdo a la generosidad de Alejandro Magno, del rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que hizo el rey fue darle de acuerdo a su generosidad. ¿Sí? Él dio lo mejor o de lo mejor. ¿Sí? Así usted y yo debemos de actuar. La misma actitud que tuvo este rey en ese momento cuando le dio al mendigo, debemos de tener nosotros también. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Como hijos del Rey Celestial,
podemos tener el privilegio de dar con la misma generosidad del Rey. Gloria a Dios. Seamos generosos. Demos al necesitado. Pensemos en el pobre. Quizás tú sabes de algún vecino que no tiene que comer. Quizás te has dado cuenta de un familiar que está pasando muchos trabajos, muchas necesidades. Y quizás tú tengas más que ese familiar o que ese vecino y tengas de lo que ellos necesitan en este momento. Comparte con ellos. Quizás te das cuenta de que alguien que no es ni tu vecino ni tu familiar, que no es ni tu amigo, está necesitado, que quizás es hasta tu enemigo, o él te considera a ti como tu enemigo. Dale a tu enemigo también. Dale a todos aquellos que tú sabes que necesitan y que tú tienes la capacidad de darles. Suple las necesidades que ellos tienen. No siempre es mandarlos a orar, no siempre es decirles, venga, yo oro por ustedes. ¿Saben por qué? Porque es que en mucho pueblo cristiano es así. Llega alguien con una necesidad y solo le dicen, venga, vamos a orar juntos para que Dios te ayude. Cuando muchas veces Dios te manda a aquella persona necesitada para que tú le suplas esa necesidad. Está bien orar, está bien que clamemos a Dios, que ayude al pobre, al necesitado. Está bien cuando alguien llega donde nosotros y nos dice, ayúdeme a orar por esta necesidad, vamos a orar juntos. Está bien que hagamos eso. Pero es mucho mejor que tú le ayudes en lo que necesita, que tú no solo le ayudes orando, sino que digas, bueno, pero también puedo contribuir con algo más, que no tienes con qué pagar servicios, por ejemplo. Entonces yo te voy a ayudar para que pagues esos servicios, para que no te corten la luz, no te corten el agua, para que puedas seguir teniendo esos privilegios. No tienes que comer. Pues yo tengo 2 libras de arroz en la casa, pero voy a compartir contigo una. Y verá Dios cómo te bendice. Que Dios te ayude a ser generoso. Que Dios nos ayude a pensar en el pobre y en el necesitado. Que Dios nos ayude a dejar ese egoísmo. Que Dios nos ayude a no ser ávaros, egoístas. Que Dios nos ayude a compartir con otros de lo que tenemos. Que Dios te ayude a ti, me ayude a mí a hacer buenas obras. Gloria a Dios. Muchos sacan la excusa o las excusas diciendo de que no por obras para que nadie se gloríe, como dijo Pablo en Hechos 2, y sacan el texto fuera del contexto y eso le dan una mala interpretación a la Biblia. Pero déjame decirte que si tú lees bien Efesios 2, te vas a dar cuenta que Pablo mismo enseñó que hemos sido hechos para hacer buenas obras. Las obras no salvan a nadie, pero sí somos salvos. Los que somos salvos sabemos que hay que hacer las buenas obras. Es un privilegio dar al pobre y al necesitado. Es una gran bendición pensar en aquellos que necesitan también. Cuando tú y yo damos, Dios nos manda también. Dios nos manda a personas que también nos den. Cuando tú das, Dios te da el doble. Cuando tú das al pobre y al necesitado, Dios lleva esa cuenta y dice, bueno, diste tanto a Julanito, a Peranito, a Sultanito. Ahora yo te voy a dar mucho más de lo que has dado, porque pensaste en el pobre y en el necesitado, y eres generoso, eres generosa.
entonces yo voy a ser generoso con usted también. Voy a ser generoso con ustedes que son generosos. En Hechos, capítulo 20, verso 35, dice la palabra del Señor: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es un deber, según aquí nos muestra la palabra de Dios. Se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Según el orden divino, es mucho mejor dar que recibir. Se debe de sentir más felicidad cuando damos que cuando recibimos. Gloria a Dios por su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos con muchas bendiciones para poder ser de bendición para otros. Que Dios nos dé para nosotros dar también, porque cuando tú y yo damos es porque Dios ya nos dio. Si tienes poco, da de lo poco. Si tienes mucho, da de lo mucho. Si tenemos en abundancia, demos de esa abundancia que tenemos. Si no tenemos tanto, pues demos de lo poco que tenemos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dios les bendiga en abundancia.